¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. A través de la potente señal de Palenque TV. Usted nos puede ver a través de Tigo Canal 47, Cotel Canal 92 y por supuesto a través de nuestra señal abierta Canal 47 en HD con la máxima calidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante: cómo lograr algún crédito, algún financiamiento para mi emprendimiento. Y para referirnos a este asunto, hemos invitado a una personalidad en el ámbito del foro económico y por supuesto también nacional. Ya nos acompaña el rector de una de las más prestigiosas universidades aquí en La Paz y en Bolivia, la Universidad Real. Hablamos del licenciado Carlos Andia. Carlos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, por haber aceptado esta invitación. Voy contigo con una pregunta que es crucial y que hace precisamente aquello que nosotros hemos formulado como tema. ¿Cómo lograr financiar nuestros emprendimientos, sobre todo en épocas de crisis? Gracias, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Un gran saludo a toda tu audiencia. Caramba, el tema que vas a tratar hoy es realmente complejo y necesita pues darle un enfoque que sirva para el emprendedor, sirva para el empresario, ¿no? Financiarse para un proyecto tiene varias aristas, ¿no? La primera parte está en que el proyecto o el emprendimiento sea rentable. Demostrar que puede generar una fuente de repago para acudir al sistema financiero tradicional, al sistema financiero no tradicional o en algún caso recurrir a la bolsa, ¿no? Ahora que la Bolsa Boliviana de Valores está encarando proyectos enfocados en la micro, pequeña y mediana empresa. Para esto es importante que el emprendedor, el pequeño empresario, tenga clara la figura de en qué tiempo de maduración va a tener el proyecto o el emprendimiento, primero, en cuántos años. Segundo, qué flujo va a generar. Es decir, tener muy claro los ingresos y los egresos, cubrir los costos operativos, cubrir los costos fijos, los costos variables y cuánto queda al final del día en el emprendimiento, es decir, cuál va a ser la rentabilidad. Tercero, también muy importante, no menos importante que los anteriores, la relación beneficio-costo, ¿no? Es decir, de la inversión que pretendes hacer, ya sea con capital propio o con capital que esté financiado, en qué tiempo tú vas a generar la fuente para poder pagar ese crédito o esa fuente de financiamiento, y cuánto es la relación beneficio-costo, es decir, el beneficio versus el costo, cuánto te está generando para poder ser un proyecto que sea viable en primera instancia, que sea factible en segunda y en tercera que sea eficiente, que sea eficaz y que tenga un alto impacto. Esos son los 5 pilares de cualquier proyecto o de cualquier emprendimiento para poder acceder a una fuente de financiamiento. Carlos, para tener una idea clara de cómo puedo hacer atractivo mi emprendimiento ante el financiador, ya sea privado, puede ser también, ¿por qué no, público? Pero estamos hablando de una pequeña o mediana empresa. En ese sentido, entonces, ¿cómo puedo hacer atractivo mi negocio? Mira, para que un negocio sea atractivo, lo principal es poder determinar que tienes la capacidad desde el punto de vista del flujo de pagar un crédito. Porque tú bien sabes que una institución financiera, sea pública o privada, como tú bien lo has dicho, se fija primero en las garantías, ¿no es cierto? En qué bien va a garantizar que ese proyecto o ese emprendimiento tenga la capacidad de pagar el financiamiento, valga la redundancia. Pero lo más importante es el flujo. Si el flujo es positivo y en un lapso relativamente corto tú demuestras que puedes pagar un crédito, obviamente que te van a financiar, pues. Hay dentro de ese proyecto, de ese emprendimiento, la capacidad de poder cumplir, de poder honrar
los pagos periódicos que tienes que hacer para, primero, amortizar el capital principal y segundo, para pagar los intereses, porque cualquiera sea el financiamiento, se va a considerar el costo del capital, que en este caso viene a ser el interés, ¿no? Entonces, si demostramos en un flujo que hay una fuente de repago, el emprendimiento se vuelve atractivo para cualquier financiador, porque sabe que el emprendimiento va a generar los recursos necesarios para poder honrar la amortización al capital y los intereses correspondientes. En ese sentido, Carlos, habrá que ver entonces cuál es mi capacidad de endeudamiento, porque hay algunas personas que dicen, por ahí me va a faltar un poquito más de dinero, me prestaré algo más, ¿no es cierto? Entonces hay que prestarse con algún tipo de excedente o tengo que presentarme como un fiel a la balanza, justo. Mira, lo del excedente es una práctica muy común, ¿no? Es una práctica muy común porque muchas veces hay factores de incertidumbre que tú no los conoces, que muchas veces no los puedes medir o muchas veces no los puedes cuantificar de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, la capacidad de generar excedentes, el flujo, como yo bien decía hace rato, es el elemento clave que va a determinar hasta cuándo tú puedes generar un excedente para poderte financiar, para poder cubrir cualquier imprevisto que podría generarse en el imprevisto. Entonces, aquí viene un tema bien interesante, ¿no? De que una vez que determines el flujo, normalmente se trabaja con un 110% del total para poder calcular la fuente de repago. Entonces, ese 10% que está por encima del 100% del total, del valor económico y del valor financiero del emprendimiento, van a permitirte cubrir ciertos aspectos que no estaban considerados en el proyecto o en el flujo que lo has determinado. Entonces no es aconsejable ir al exacto, al task con task, ¿no? Porque puedes quedarte, digamos, sin un capital de operaciones en el momento en que estés emprendiendo. Entonces, como tú bien lo decías, es mejor, siempre y cuando el flujo así lo permita, trabajar con un excedente que te permita cubrir imprevistos principalmente. En ese sentido, entonces, lo que se fija un financiador, alguien que te va a dar el dinero, es más en las utilidades que puedas tener, en tu capacidad de pago, más inclusive que en el modelo de negocio o en el producto o servicio que vas a ofrecer. Pero me imagino también que producto o servicio debe ser de alta calidad. Por supuesto, por supuesto. Lo que yo decía hace rato, ¿no? La fuente de repago es la variable determinante. Obviamente te van a pedir garantías reales, independientemente de quién sea el financiador, te van a pedir garantías. Pero muchas veces, si haces una correlación de los elementos más importantes en el emprendimiento, la capacidad de pago, es decir, la utilidad que generes y cómo vas a distribuir esa utilidad, cuánto va a ir como capital de reinversión, cuánto va a ir como la amortización al capital principal que tú debes o que te has financiado, más los intereses. Y esa relación en la práctica va a hacer que el proyecto y el emprendimiento sea viable. Porque es importante saber, primero, si es factible. Si es factible, ya puede ser sujeto de crédito. Segundo, si es viable. Es decir, la viabilidad te va a demostrar aquella capacidad de generar excedentes que pueden ser los elementos principales para que tú puedas tener la capacidad como empresario, como emprendedor, de pagar, de honrar tu crédito, de honrar a tu fuente financiadora. Entonces, considerando esos elementos, ya viene cuán eficiente eres en el manejo del emprendimiento, cuán eficaz eres desde el punto de vista de los costos, y el impacto que vas a tener en el mercado. Si hay un alto impacto en el mercado, quiere decir que la fuente de repago o el dinero excedentario que va a generar tu emprendimiento va a ser positivo. Excelente. Entonces ya te puedes encaminar en el emprendimiento, ¿no? Ahora, en función a lograr este financiamiento,
algunos emprendedores, ¿no? Por ese su afán de ya colocar el producto, el servicio al mercado, buscan un crédito rápido. ¿Es posible, es aconsejable buscar un financiamiento inmediato para el proyecto? ¿Debemos, entre comillas, desesperarnos o de repente ahí ser un poco cautos y pacientes? Yo creo que lo más prudente, Jaime, es ser cauto y paciente. Porque un crédito rápido, desde ya, por las características de ese crédito, va a considerar una tasa de interés alta, pues. Que es más o menos el perfil que tienen las microfinanzas en nuestro país, ¿no? Que te dan un crédito no muy alto, un monto de dinero relativamente bajo, el desembolso es muy rápido, pero la tasa de interés es alta. Ahora, si tú haces el análisis financiero, haces las proyecciones de flujo y ves que puedes cubrir esa tasa de interés alta, posiblemente podrás encarar un desembolso o un crédito que sea muy rápido, ¿no? Pero en la práctica eso no le da sostenibilidad a tu emprendimiento. Puede ser que el primer año, el segundo año sea sostenible, pero después ya no va a tener la sostenibilidad que en el mediano y largo plazo que debe tener cualquier proyecto, cualquier emprendimiento. Entonces esa prudencia que tú decías yo creo que es importante. Recurrir a las fuentes tradicionales de financiamiento, es decir, el sistema bancario, con un proyecto que sea sostenible, como decía hace rato, en el tiempo, en el mediano y largo plazo principalmente. U otro, hay fuentes de financiamiento no tradicionales, que son en este caso el mercado del dinero en nuestro país, porque el mercado de capital todavía es incipiente, pero sí el mercado de dinero, instrumentos, pagarés, bonos que tú puedes emitir como empresa, que te pueden financiar en un lapso más largo, a una tasa más baja y teniendo acceso a los recursos con la prudencia que mencionábamos hace rato, pero que hace que ese acceso a los recursos financieros sea en un horizonte más largo, lo que le Bien. da mayor facilidad y capacidad a un proyecto o a un emprendimiento de pagar los recursos, de honrar el financiamiento. Bien. Carlos, en ese sentido, entonces, también debo ser consciente que es probable que al principio no tenga un retorno inmediato de mi inversión. Es probable también que vaya a transcurrir un tiempo determinado, ¿no es cierto? Entonces, ahí también mucha paciencia y mucho tacto, prever económicamente también ese asunto. Correcto. Es bien importante saber el horizonte que va a tener el proyecto, es decir, el periodo de recuperación del capital. Hay que determinar en el número de años en qué tiempo se va a recuperar el capital. Si el capital no es tuyo, no más aún, ¿no? Lo has invertido con un financiamiento, ¿en cuántos años lo vas a recuperar? Y si ya conoces ese horizonte, ese periodo de maduración del emprendimiento, ya va a ser más sencillo poder establecer la estructura de costos en primera instancia, cuánto es lo mínimo de ingresos que requieres para determinar tu punto de equilibrio. Porque un determinado punto de equilibrio, es decir, la cantidad de ingresos que se traducen en unidades puestas al mercado, ya sea si es un bien tangible o si es un servicio, va a ser intangible obviamente, pero determinar tu punto de equilibrio para cubrir tus costos. Si determinas eso, lo que esté por encima obviamente va a ser la utilidad. Y esa utilidad, esos beneficios, te van a permitir proyectar en el tiempo de cuántos años requieres para poder recuperar la inversión en primera instancia, cumplir con tu financiador y el resto de los años que vengan ya va a ser utilidad. Ya va a ser utilidad que te puede permitir reinvertir, distribuir utilidades o hacer que tu emprendimiento sea sostenible en un periodo de largo plazo, que yo creo que es el objetivo de cualquier emprendimiento, de largo Excelente. plazo, ¿no? Voy a apelar en esta última pregunta, Carlos, a tus capacidades de docente para que me expliques en algunas palabras, brevemente, ¿por qué no?,
sobre si en Bolivia es posible encontrar todavía eso que se denomina capital semilla, tomando en cuenta que antes de la pandemia sí se otorgaba, pero parece que ha declinado. No sé, tú que eres un entendido en el asunto, ¿me podrás decir si todavía hay la posibilidad de lograr este tipo de financiamientos? Hay la posibilidad. Y lamentablemente, como tú bien decías, la pandemia ha sido un punto de inflexión. La crisis que está viviendo nuestro país, ¿no? Es una crisis estructural que tenemos en Bolivia y que ha afectado pues a todo lo que se conoce como capital semilla, ¿no? Como aquel capital que tienes un acceso relativamente sencillo, lo puedes invertir para, como bien su nombre lo dice, para ir sembrando y poder cosechar en el futuro. La banca tradicional está todavía considerando ese tipo de financiamientos, ¿no? Montos de capital que son relativamente bajos, en un préstamo que tiene un periodo de maduración también corto, y a un interés, no digamos ya es alto, pero sí va un poquito más encima del mercado. Pero el capital semilla muchas veces es recurrir a fuentes de financiamiento, cooperación internacional, una serie de aspectos de este tipo, o bancos de segundo piso. El Banco de Desarrollo Productivo en nuestro país, que es un banco de sociedad anónima mixta, que tiene mayor participación del Estado, ha sacado una serie de productos, ¿no? Enfocados a jóvenes, enfocados a mujeres, enfocados a grupos que, digamos, son menos privilegiados desde el punto de vista de empleo y de generación de ingresos, y que les ha dado la posibilidad de acceder a un capital semilla, principalmente a mujeres y a jóvenes, ¿no? Bien. Entonces, el Banco de Desarrollo Productivo se ha tornado en una alternativa muy interesante para poder conseguir, obviamente teniendo el proyecto bien estructurado, para poder conseguir capital semilla. Excelente. Y poder tener capital y recursos para poder encarar un proyecto, ¿no? Carlos, fíjate, ha volado el tiempo, te agradezco muchísimo por esta posibilidad que nos das de compartir tu conocimiento en esto que es muy importante hoy en día. La gente está emprendiendo, tiene que emprender, ya sea por necesidad o porque, bueno, le gusta, pero muchos están emprendiendo por necesidad, definitivamente, y esto les va a servir, estos consejos, para que puedan hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos, eres un amigo de la casa, así que próximamente te voy a estar invitando para hablar de algunos otros temas. Por ahora no me queda más que agradecerte una vez más y vernos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Un gran saludo a tu audiencia y siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias le decimos a Carlos Andia. Él es rector de la Universidad Real, un afamado economista dentro del foro. Nos ha hablado hoy en torno a cómo lograr financiar nuestro emprendimiento en época de crisis. ¿Qué características tiene que tener nuestro modelo de negocio? Fundamentalmente el flujo, que puede ser importante, demostrar que tenemos capacidad de pago. No desesperarnos en conseguir un crédito porque puede elevar la tasa de interés, es decir, el dinero que nos van a cobrar por prestarnos el dinero, y además de aquello, tratar siempre, ¿por qué no?, de buscar un capital semilla que nos pueda ayudar con condiciones más favorables a emprender. Bien, dejamos aquí este tema. A continuación vamos a este hecho que, por supuesto, ha sido uno de los sucesos más importantes en estos días que han transcurrido. Tiene que ver con esta guerra arancelaria que ha desatado Donald Trump en el planeta entero. Pero, ¿qué le toca a Latinoamérica? Vea a continuación. Latinoamérica responde a los nuevos aranceles de Estados Unidos, luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de tasar con impuestos arancelarios del 10% a la mayoría de países sudamericanos. Brasil, Colombia, Chile y Argentina han definido sus posiciones con respecto a la nueva política económica de la Casa Blanca. Este miércoles, el Parlamento brasileño ha aprobado una ley que permite al Ejecutivo responder recíprocamente a los aranceles de cualquier país del mundo. A su vez, el presidente Lula da Silva ha dicho que se tomarán las medidas apropiadas. O multilateralismo e o livre comércio.
Defendemos el multilateralismo y el libre comercio. Responderemos a cualquier intento de imponer el proteccionismo que no tiene cabida en el mundo actual. Ante la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel a los productos brasileños, tomaremos todas las medidas adecuadas para defender a nuestras empresas y trabajadores brasileños. Para defender a nuestras empresas y nuestros trabajadores brasileños. El gobierno de Chile ha asegurado que se encuentra evaluando los posibles efectos de los nuevos impuestos de Washington. Quiero decir como presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida. Por su parte, la Cancillería colombiana afirma que el gobierno de Gustavo Petro se encuentra evaluando medidas para contrarrestar las eventuales consecuencias negativas de los aranceles en relación a las exportaciones. Y en este momento, junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores, estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. El gobierno de Argentina, que a pesar de ser un fuerte aliado de la administración Trump, no ha podido evitar ser tasado y ha anunciado que intentará llevar a buen puerto un tratado de libre comercio con Estados Unidos para revisar los aranceles a sus productos. Este formato que estamos presentando para ustedes cada fin de semana, ahora hemos abierto la posibilidad de la interacción, de la comunicación, de ida y vuelta entre nosotros y ustedes. Puede escribirme a través del Messenger en mi página en Facebook, Economía para Todos. Jaime Albarracín, Economía para Todos, donde podemos recibir su pregunta y la vamos a absolver. A continuación nos ha escrito Elizabeth Coaquira, quien nos pregunta, en época de crisis, ¿cuál es el mejor refugio para mis ahorros, para mi dinero? Bueno, Elizabeth, hay por lo menos 3 formas de refugio que uno puede alcanzar. Tiene que ver con comprar oro, si tienes algo de dinero, comprar dólares estadounidenses o comprar bienes raíces. El oro es un tema que ha estado en debate en Bolivia, pero es un buen refugio en tanto y en cuanto se tomen las medidas de seguridad. 3/4 de lo mismo pasa con el dólar, que por esa situación también ha encarecido su cotización. Pero una de las formas más seguras de mantener nuestros activos que no pierdan valor es comprar, si se puede, lo que se denomina activos fijos, que no es otra cosa más que terrenos, si se puede, un pequeño departamento, una pequeña oficina, incluso comprar un garaje para alquilarlo posteriormente puede resultar en un negocio bastante lucrativo. Bien, vamos a continuación a la frase de esta semana. Corresponde a uno de los fundadores de uno de los más prestigiosos emprendimientos que existen en el planeta. Nos referimos a Sam Watson, quien ha señalado, él es cofundador de Walmart y Sam's Club. Dice, los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar la autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr. Sam Watson, cofundador de Walmart, esa gran cadena de tiendas donde uno puede encontrar varios productos. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos estaremos con el resumen final de Economía para Todos. Parte final definitiva de Economía para Todos. Hoy hemos hablado sobre cómo desarrollar un esquema para poder obtener financiamiento, para financiar nuestros emprendimientos. La pregunta, ¿cómo lograr financiamiento en tiempos de crisis para mi negocio? Las respuestas que hemos obtenido de nuestro entrevistado, Carlos Andia, es que fundamentalmente tenemos que desarrollar un muy buen modelo de negocio que nos puede servir también para presentarnos ante una entidad financiera. Un modelo de negocio que esté construido en función a demostrar que vamos a tener utilidades y que somos precisamente sujeto de crédito.
Hay que hacer presupuestos, hay que, por supuesto, ver cuál va a ser nuestro flujo de caja y ser pacientes en dos ámbitos. Uno, primero reconociendo que no vamos a tener un retorno inmediato, es decir, no vamos a tener ganancias inmediatas. Esto puede demorar, es un factor fundamental, pero también hay que tener paciencia a la hora de generarnos un crédito, un préstamo. Elementos fundamentales de la entrevista de esta edición. No me queda más que decirles, no me queda más que agradecerles a ustedes por su fidelidad con Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Nos puede seguir también a través del YouTube, recapitular precisamente esta entrevista en Economía para Todos, Palenque TV. Ahí nos encuentra, puede volver a ver esta edición. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.